Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión voy a presentarles mi trabajo aplicativo, que en este caso es la fuente de alimentación. Vamos a hablar acerca de qué es una fuente de alimentación. También vamos a hablar sobre cuáles son sus funciones de una fuente de alimentación. Al igual que hablaremos también sobre cuáles son los tipos, porque existen varios tipos de fuente de alimentación. También comentaremos si existen peligros y cuáles son sus prevenciones, también cuáles son las aplicaciones que tiene dicha fuente de alimentación, qué importancia tiene en la actualidad y tendrá en un futuro la fuente de alimentación, les voy a mostrar, y ya para finalizar, una fuente de alimentación regulable casero. Primero hablemos acerca de qué es una fuente de alimentación. Bien, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la corriente eléctrica de una forma a otra para alimentar otros componentes electrónicos. En inglés es conocido también como Power Supply Unit, que literalmente se traduce como unidad de fuente de alimentación. La fuente de alimentación son esenciales en una gran variedad de dispositivos, desde lo más simples como electrodomésticos hasta lo más complejos como las computadoras, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Una de sus funciones y la más importante es convertir la corriente eléctrica, ¿no? Por lo general convierte la corriente alterna a una corriente continua. También suministra energía de forma estable. También puede distribuir energía hacia cualquier componente electrónico. También tiene cierto grado de protección, ya que muchas fuentes de alimentación lo tienen, por lo general. Suministra la potencia suficiente, ya que en algunos casos se puede regular bien lo que es el voltaje y la cantidad de corriente eh, que se puede llegar a transferir, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de fuente de alimentación? En este caso tenemos a la fuente de alimentación lineal y la fuente de alimentación conmutada. La primera son un tipo de fuente de alimentación eléctrica que por lo general utiliza componentes lineales, además de que tiene el siguiente esquema: el transformador, rectificador, filtro y regulador y la salida. Mientras que la fuente de alimentación conmutada por lo general son conocidas como fuente de alimentación switching, que este tipo de fuente de alimentación utiliza dispositivos semiconductores. Además de que estas fuentes no regulan el voltaje de manera continua, sino que lo conmutan de forma rápida. Y por lo general, las fuentes de alimentación conmutadas son mucho más pequeñas en tamaño y en peso, tienen un peso y tamaño mucho más reducido que que cualquier fuente de alimentación en general, ¿no? Bien, ahora otro tipo de alimentación, de fuente de alimentación, perdón, son las fuentes de alimentación tipo CA, que por lo general son dispositivos que suministran energía eléctrica en forma de corriente alterna a dispositivos electrónicos. Estas fuentes se suelen conectar de forma directa hacia el tomacorrientes, además de que son adaptadores que pueden estar incorporados dentro de la misma fuente o el mismo dispositivo, ¿no? Por lo general, estos son muy comunes, demasiado comunes en los electrodomésticos o dispositivos que se usan en el hogar, ¿no? Pasando a la siguiente, tenemos a la fuente de alimentación programable, que es la que yo les voy a mostrar al finalizar, que son dispositivos que permiten configurar de forma precisa los parámetros del voltaje y la corriente. Bueno, por lo general es voltaje, ¿no? Hay algunas que sí pueden regular la corriente. Esta por lo general se usa en laboratorios o más que todo en experimentos cuando se quiere realizar algún tipo de experimentación con cierta cantidad de voltaje o cierta cantidad de corriente. Entonces lo que se hace es utilizar este fuente de alimentación programable, ¿no? Bien, continuaremos hablando acerca de los peligros y y las precauciones que tienen el uso de las fuentes de alimentación. Como sabemos, esta fuente de alimentación usan por lo general corrientes, bueno, como dijimos, transforma la corriente a otra, entonces es muy peligroso utilizarlo si no tenemos las siguientes precauciones. Bien, uno de los peligros es la descarga eléctrica, que esto comúnmente se da al momento de agarrar los componentes electrónicos que están dentro de dicha fuente de alimentación. Para prevenirlo es mejor no maniobrar mientras se está usando y desconectarlo, ¿no? Para poder chequear cuáles son los elementos, etcétera, ¿no? También puede ocurrir el peligro de la sobrecorriente y los cortocircuitos. Esto por lo general sucede mucho cuando la fuente de alimentación está suministrando demasiado voltaje que ya no puede y pues prácticamente ocurre un cortocircuito. El sobrecalentamiento es algo muy común, más que nada sucede cuando también, ¿no?, le das una sobrecorriente o cuando están ubicados las fuentes de alimentación en lugares muy cálidos o muy calurosos. Para evitarlo es mejor tener un sistema de ventilación regulado para que pueda administrar frío también, ¿no? La manipulación incorrecta, que eso por lo general sucede cuando usas los componentes, como digo, internos de dicha fuente y lo maniobras, lo desmontas
o lo chequea sin tener un conocimiento. Para evitarlo, sería mejor revisar un manual que te indique cuáles son las partes de dicha fuente. El incendio, esto ocurre acompañado del sobrecalentamiento, que es lo que sigue, ¿no? Lo que prosigue después del sobrecalentamiento puede causar una explosión o algún incendio. Y la fuga de corriente. Eso sucede comúnmente al tener cables conectados o bueno, mal conectados o quizás cables en estado deteriorado. Entonces, por lo general, es mejor comprar un sistema de cableado bien cuidado y nuevo. Bien, para finalizar, les daré algunas precauciones que tienen que tomar al momento de usar la fuente de alimentación. La primera es verificar las instrucciones de dicha fuente de alimentación, como digo, en un manual. Después, usar un equipo de protección por lo general pueden ser guantes o quizás mascarilla o inclusive lentes. Al finalizar el uso de la fuente de alimentación tenemos que realizar una desconexión, ¿no? Para que no pueda suceder algo más después. Y por último, tener unos conocimientos previos que, como saben, en esta exposición ya lo están teniendo, ¿no? Bien, pasando al siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones que tienen las fuentes de alimentación. La fuente de alimentación es uno de los componentes más importantes, por no decir el más importante, de muchos dispositivos electrónicos y podemos encontrarlos en dispositivos como computadoras que proporcionan la energía suficiente para su funcionamiento desde una fuente de alimentación conmutada. También tenemos en la soldadura que por lo general hace que la corriente eléctrica lo vuelve calor y hace que los metales se suelden, ¿no? Por lo general usa una fuente de alimentación para la soldadura, que eso lo podemos encontrar en las mecánicas. La automatización que se refiere a transportadores o líneas de montaje o lectores de códigos de barra o cámaras o procesos industriales. En la medicina también lo encontramos en algunos dispositivos, más que todo para lo que es cirugía, lo podemos encontrar también en las telecomunicaciones, también podemos encontrar fuentes de alimentación en la red, tales como los modems, los routers, etcétera. También es común, ¿no? En los electrodomésticos, en los equipos de audio y en la energía renovable, que eso se encuentra en los centros de energía renovable, ¿no? Como la eólica, hidráulica, etcétera. La importancia en la actualidad y en el futuro. Actualmente, una fuente de alimentación es muy importante en muchos dispositivos, ya que por lo general es aquel que le da vida a ciertos dispositivos electrónicos. Y lo que se busca es que en un futuro se pueda llegar a una optimización y rendimiento que pueda ser capaz de poder aguantar realmente y poder tener una cierta eficiencia con respecto a la tecnología que se creará en un futuro. Por ejemplo, tenemos como ejemplo el auto electrónico, ¿no? Que va a necesitar de una fuente de alimentación realmente regulable y optimizable para dicho auto, que por lo general es grande, entonces necesita una fuente de alimentación no grande, pero sí eficiente para que pueda ser usada en dicho auto. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que tenga cierta eficiencia para en un futuro pueda estar acompañado de dichas tecnologías, ¿no? Ahora, una fuente de alimentación regulable digital y regulable, ¿qué es lo que yo hice como trabajo aplicativo? Que en este caso usé de materiales una fuente de 9 voltios, dos cables tipo Caimán, también he usado un regulador LM317. También he usado un potenciómetro de 10K para regularlo, ¿no? Una resistencia de 1K para que no se sobrepase del límite de voltaje. Un interruptor para encenderlo y apagarlo para tener cierta precaución, ¿no? También un disipador de calor para que no se llegue a quemar y tengas un cierto sistema de ventilación. Un conector de entrada para otra fuente, que ahorita les voy a enseñar por qué. Un mini voltímetro de 3 dígitos para que nos señale, ¿no? Cuánto es el voltaje que le estamos dando. Bien, el procedimiento, eh, como primer paso fue unir el regulador con el disipador de calor. En el segundo paso hemos soldado la resistencia con el ajuste y la salida del regulador. Como sabemos, tiene tres patitas. Uno de ellos es el ajuste y la otra es la salida. También hemos soldado cables del conector de entrada del regulador con la terminal del potenciómetro. Como sabemos, el potenciómetro también tiene tres patitas. Bien, ya para terminar, hemos probado, bueno, hemos usado el cable positivo del mini multímetro, lo soldamos con la entrada del regulador y el cable negativo lo soldamos con el terminal del potenciómetro. Hemos probado el circuito para ver si funciona. Una vez teniendo el circuito probado, lo que hicimos es soldar el cable del positivo del Caimán con el ajuste del regulador y el negativo con el terminal del potenciómetro. Y por último, ubicamos nuestro circuito dentro de alguna caja de cualquier material. Ahí podemos observar las imágenes, ¿no?
lo que es el circuito por dentro y lo que se ve por fuera. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, ya para culminar. ¿Cuáles son las conclusiones? En conclusión, hemos notado de que la fuente de alimentación es muy importante y desde que ha existido al día de hoy sigue siendo muy importante para diversos dispositivos electrónicos y que lo que se busca en un futuro, y espero se logre, es la eficiencia y cada vez más que sea mucho más potente y mucho más, con mucho menos tamaño para que no abarque demasiado tamaño, sino una fuente de alimentación muy grande y que podamos utilizarlo con las tecnologías y el avance tecnológico en un futuro, ¿no? Bueno, un agradecimiento a mi abuelo que fue quien me ayudó especialmente a realizar esta fuente de alimentación casera. Bien, ahora sí, ya, a ver, ok. Ahora sí voy a proceder a mostrarles, voy a mover un poco la cámara. Bien, como les dije anteriormente, acá está una fuente de alimentación regulable, que es lo que yo hice casero. Podemos notar el circuito adentro, lo que hemos llegado a conectar, ¿no? Varias conexiones al potenciómetro, al regulador, al, al interruptor. Y bien, vamos a probarlo para que ustedes puedan notar, porque realmente funciona, sí funciona. No le he pegado para que mostrarles el circuito interno. Bien. A ver, lo que hacemos es, como les dije, ¿no? Una fuente externa, que en este caso es esta, para conectarlo desde un toma corriente, que en este caso yo tengo, ahí, perdón, voy a mover un poco más abajo, bien. Yo tengo una extensión. Bien, lo que procederemos a hacer es, eh, bueno, primero conectarlo acá para que no nos pase el corriente. Bien, a ver, conectamos. Quiero hacerlo contra tiempo porque se me va a acabar. Bien. Ahora, una vez teniendo esto, ya lo que hacemos es conectarlo al tomacorrientes y, como podemos notar, está apagado. Y lo prendemos. En este caso, la fuente que tenemos, que es de 9 voltios, y como podamos ver, lo podemos regular a nuestro gusto, a lo que nosotros queramos, a ver si se nota. Bien, vamos subiendo poco a poco, así hasta llegar hasta los 8.7, que acá no se nota tanto. Nos queda hasta 8100, 8000, que es un aproximado. Entonces, lo que hacemos para poder verificar y corroborar que realmente es cierto esta cantidad, vamos a usar en este caso un multímetro, lo ponemos a cierto voltaje, en este caso 20, para que se pueda notar. Lo que hacemos, ojalá se note. En este caso sería conectar el cable de caimán positivo con el positivo y el caimán negativo con el negativo. Y podemos observar claramente de que tiene una carga de 8000 y bien, como podemos ir viendo, esto podemos re- ir regulando poco a poco, podemos ir disminuyendo y va a ir disminuyendo también el multímetro, disminuyendo, va a la par, ¿no? Obviamente no tiene tanta precisión, pero se puede llegar a observar cómo va cambiando junto con el multímetro. Mientras más lo disminuimos, igual. Entonces, mira, bien, vamos a apagarlo un rato y ve, se apaga el multímetro, o sea, se baja en realidad. Y vamos a apagar esto también. Y ahora les voy a hacer otra demostración. Vamos a desconectar los cables, ¿no? El positivo y el negativo. Y en este caso voy a utilizar un diodo LED. Y en este caso es el color amarillo. Bueno, el color verde, perdón, porque el amarillo se me malogró al momento de probarlo. El color LED. Entonces lo que hacemos es, vamos a encenderlo, ¿cierto? Ahí está. Espero que se note. No entiendo por qué se está apagando, creo que está mal. Bien, ahorita lo voy a verificar. Entonces lo que hacemos es conectar positivo con positivo, negativo con negativo, y vamos a observar cómo está apagado. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a subirle y podemos ver cómo brilla poco a poco, ¿cierto? Vamos a bajarle. Vamos a observar, al momento de subir un poco, va a subir. Al momento de bajarlo, va a disminuir, va a subir dependiendo, ¿no? Y bien, ya lo apagamos ya una vez para que no ocurra ningún, como les he dicho, el tomar las precauciones necesarias. Desconectamos y desconectamos. Bien, ahora sí, como podemos observar, y espero que lo hayan notado bien, porque pues, mediante grabación no se puede, yo esperaba mostrarlo de forma presencial, pero bueno. En esta exposición pudimos notar que una fuente de alimentación es realmente muy importante y en este caso es digital y regulable para poder realizar experimentos con protoboards y un largo etcétera, ¿no? Ay, disculpen, ahora sí. Y nada, espero que les haya gustado el video, espero realmente que lo hayan entendido y pues nada, nos vemos en una próxima. Muchas gracias, adiós.